Yali Emin es español, saludos a todos desde su canal. La serie Yali Kapkini finalizó su aventura en pantalla con su episodio número 101, que se lanzó ayer. Fue un final emotivo y feliz para algunos espectadores. Para algunos espectadores, fue una gran decepción. Porque faltaban demasiados detalles en el final de la historia que se ha contado durante 3 temporadas, y estos detalles faltantes lamentablemente hicieron que el final de la serie fuera débil. Entonces, ¿qué faltó en este final y qué más podría haber sucedido? ¿Cómo iba a terminar realmente la serie? ¿Fue tan malo el final? ¿Y cómo pudo haber terminado el Martín Pescador? Todo esto y más en este vídeo. Os recomiendo que veáis este vídeo con atención hasta el final para no perderos ningún detalle. Antes de comenzar nuestro vídeo, no olvides darle me gusta a nuestro vídeo para que podamos hacer más vídeos como este. ¿Qué faltó en este final y qué más podría haber sucedido? En primer lugar, la relación entre Suna y Ferit nunca fue revelada. Esta relación secreta, que ha sido uno de los temas más discutidos desde el comienzo de la serie, también quedó oculta en el final. Fue un gran error para Seiran no aprender esto. Porque si se hubiera enterado, habría abandonado a Ferit, y Ferit habría sufrido un colapso psicológico mucho más profundo con esa carga de conciencia. Esto podría haber aumentado el impacto dramático del final. Pero no se mostró tal confrontación. Otra deficiencia fue que no se revelaron los secretos sobre el pasado del personaje Ifakat. Por ejemplo, el marido de Ifakat no fue mencionado adecuadamente y solo se dijo que murió en un accidente. Lo más importante es que el gran secreto del que se habló durante años, el hecho de que Fazilet Korhan fue asesinado por Ifakat, nunca se mostró en la pantalla. Detalles como estos ya habían sido explicados al público durante años, pero en el final no se dio ninguna explicación sobre ellos. Además, aunque el embarazo de Seiran se esperaba desde hacía años, solo se mostró en un episodio. Esto fue considerado una gran falta de respeto hacia el público. El hecho de que un proceso que se había previsto durante 3 temporadas se aprobara tan rápidamente provocó que el final fuera débil. Porque los espectadores querían ver este evento del embarazo, que se esperaba desde hacía 3 temporadas, repartido en al menos 10 episodios e incluso 1 temporada. Pero desafortunadamente este evento de embarazo se limitó a solo 1 episodio. Cuando vimos la verdadera historia de la serie, nos esperaba un final completamente diferente. En el hecho real, los personajes de Ferit, Seiran y Suna llegan al punto de la locura debido al trauma que experimentan. Ferit intenta suicidarse. Sin embargo, en el último momento, gracias a Seiran, reciben apoyo psicológico y comienzan el tratamiento. En la serie, este proceso de curación casi nunca se mostró. Sin embargo, este tipo de final mostraría con más fuerza el desarrollo de los personajes e incluiría un mensaje social. Esto también quedó incompleto. Entonces, ¿cómo terminaría realmente la serie? Volviendo a la pregunta, creo, como acabo de mencionar, que la serie terminaría con Ferit teniendo un mal final y Seiran siguiendo su propio camino. Es obvio que se escribió con urgencia un escenario de final feliz solo para transmitir el mensaje de una imagen familiar feliz. Normalmente, Ferit se habría suicidado después de que todo esto sucedió y Seiran lo abandonó. De esta manera, el personaje Ferit pagaría el precio de las malas decisiones que tomó. Seiran viviría con sus hijos y se concentraría en su carrera. Pero esta parte ha cambiado. Según algunas afirmaciones, el episodio final de la serie fue escrito originalmente para ser mucho más dramático. Escenas como la de la familia Korhan en bancarrota, Ferit tocando fondo, Seiran abandonándolo y Ferit suicidándose estaban en la agenda. Según este escenario, como mencioné, Seiran se quedaría sola con sus hijos, trazaría su propio camino y Ferit pagaría el precio más alto por sus errores. Sin embargo, el guión fue cambiado debido a la caída de los índices de audiencia y la partida de Mert Ramazan Demir al servicio militar. De hecho, es tan obvio que el escenario ha cambiado que Seiran y Ferit adoptaron a su hijo para no prolongar demasiado la historia. Por eso la serie terminó con escenas apresuradas. Por ejemplo, la adopción de un niño por parte de Ferit y Seiran solo se menciona en unas pocas escenas. Al igual que en la historia real, se esperaba que Ferit y Seiran tuvieran un hijo llamado Fuad.
De hecho, muchos espectadores pensaron que el niño adoptado recibiría este nombre para mantener vivo el nombre del hermano mayor de Ferit, Fuad. Pero este detalle tampoco fue procesado. Se escribió apresuradamente un final feliz para la serie y se pospuso el análisis psicológico de los personajes. Entonces, ¿fue tan malo el final? Sería injusto decir que todo fue malo. Especialmente la actuación de Afra Sarasoglu y Mert Ramazan Demir impresionó a la audiencia en las escenas emotivas. Sin embargo, la edición de las escenas, el avance de la historia y la falta de profundidad en los personajes no satisficieron a la audiencia. Cada detalle que faltaba en el final era en realidad un indicio de cuánta intervención había sufrido el guión y de lo apresuradamente que fue elaborado. Habría sido posible un final más fuerte, más dramático y más realista. Pero esto no fue lo preferido. Así que creo que el final no fue suficiente, y era obvio que Mert Ramazan Demir, que interpreta el personaje de Ferit, tuvo sus escenas apresuradas porque iba al ejército. Al mismo tiempo, Seiran y Ferit podrían haber llamado a su hijo Fuad. Porque el propio Fuad cayó víctima del amor de Ferit y Seiran. Por esta razón, Seiran y Ferit llamaron a su hijo Fuad, y en cierto modo, sería un regalo para Fuad por lo que había hecho. Sin embargo, por el contrario, al adoptar a este niño se optó por un escenario muy alejado de estos. Así que, francamente, el final no fue muy satisfactorio. Era evidente que había habido mucha intervención en el guión. Por esta razón, los escritores tuvieron muchas dificultades para idear un escenario lógico. Quiero decir, podríamos haber visto escenarios mucho mejores e incluso un final mucho mejor. Pero aún así, gracias a las 3 temporadas y la destacada actuación de Afra y Mert, vimos un final hermoso y emotivo. Además, sería un error no mencionar los aspectos bellos e importantes del final. El crecimiento de los niños y su parecido con Seiran y Ferit fueron bonitos detalles. El regreso de Ali Saga, uno de los personajes más importantes de la serie, a la pantalla en el episodio final fue uno de los aspectos emotivos y hermosos del final. La conclusión es que la serie Kili Kapkini ha terminado. Si bien el final de esta serie, que mantuvo a millones pegados a la pantalla durante 3 temporadas, quedó en la agenda de las redes sociales y quedó grabado en la memoria con sus líneas, fue más débil de lo esperado, aún así cerró una era. No olvides escribir tus pensamientos sobre el final en la sección de comentarios. Recuerda que incluso si la serie Yali Kapkini toma vuelo, estaremos aquí y nos encargaremos de estar contigo con el mejor contenido. Manténganse al tanto. Nuestro próximo vídeo es ¿qué podría pasar si hubiera una temporada 4? Tendremos un vídeo llamado. Para no perderte este vídeo y nuestro nuevo contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo. Cuídate hasta el nuevo vídeo, nos vemos pronto.